Bienvenido a su programa Palabras de Vida por Ternura 89.1 FM, un programa interactivo. Señor, quisiera hacerle una pregunta. Cápsula. El dengue es una enfermedad producida por un virus y transmitida por el mosquito de ese tipo. Y sobre todo, el poderoso mensaje de esperanza y vida eterna. ¿Cómo confiar en Él cuando estamos sumergidos en sufrimientos? Y mucho más. Y ya con ustedes, su programa Palabras de Vida. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Sean bienvenidos una vez más a su programa Palabras de Vida. Ya estamos en el aire, como cada día, para traer un tema de bendición para todos ustedes. Buenas tardes a todos y a todas, que la paz del Señor abunde en gran manera sobre cada uno de ustedes. Bien, en esta hora hay una palabra muy poderosa de parte del Señor que estaremos leyendo en el libro de Juan. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Si tiene conmigo en casa una Biblia, por favor, vamos a buscar nuestras Biblias y a leer la palabra de Dios en Juan 1, 12. Y leemos la palabra bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice las letras: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Bueno, Julián y amigos que nos escuchan, hoy estaremos tratando sobre este tema bastante interesante, sobre la realidad de quienes, si somos todos hijos de Dios, ¿quiénes realmente son los hijos de Dios? Podrá haber personas que no son hijos de Dios. Esto lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra. Y Julián, quiero decir que la palabra de Dios declara en el libro de Colosenses 1:16, dice de la siguiente manera: porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. O sea, Dios es el creador de todas las cosas. En otras palabras, sí, todos somos criatura de Dios. Pero quiero que esto lo subrayen, somos criaturas de Dios todos. Y sigue diciendo que las cosas visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. O sea, la palabra de Dios declara firmemente que todos somos criaturas de Dios. Ahora, como acabaste de leer, pero que solo aquellos, Julián, todos aquellos que han nacido de nuevo, los que han aceptado a Jesucristo, esos son los verdaderos hijos de Dios. Porque yo lo que dice la palabra de Dios aquí, dice en Juan 1:12, como acabó de leer mi hermano Julián: mas a cuánto le recibieron, a los que creen en su nombre. Primera condición, a los que le reciben a Jesús. Segunda condición, a los que creen en Él, en su nombre. Estos Dios le ha dado el derecho de ser hecho hijo de Dios. O sea, hay una condición aquí, creer en Él y recibirle, creer en su nombre. Entonces, ciertamente, somos hechos hijos de Dios cuando tomamos la decisión de aceptar a Jesús. Cuando la palabra de Dios habla claramente y dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, está hablando sobre la nación de Israel, sobre el pueblo de los judíos, que Jesús vino a rescatarlo, a librarlo de la condenación, de la muerte, del pecado, del castigo eterno. Y dice la Biblia que los suyos no le recibieron. Estamos hablando de la mayoría de ellos, porque sí conocemos por el libro de los Hechos que hubo una gran multitud que sí recibió a Jesús, que sí creyó firmemente de que Jesucristo era y es el Hijo de Dios. Ahora, esa minoría que creyó, que se arraigó en esa promesa bíblica, él le siguió al Señor. Ahora, él entonces dijo: vine a buscar los míos, pero los míos no me recibieron, no quisieron seguir el camino. Ahora, entonces en el versículo 12 del mismo libro de Juan, dice el Señor: más a todo lo que le reciben. Yo no sé cuánto hoy se deciden en recibir a Jesús, en seguir al Señor. Dice: a los que creen en su nombre. Esto posiblemente podría ser sencillo para mucha gente. Creer, bueno, yo creo en Dios, yo creo que Jesús existe, es real, pero va más allá de simplemente decir yo creo. Creer en sí es dejarlo todo, o sea, todo lo que es pecado, todo lo que es maldad, todo lo que nos aparta de Dios, por amor a Dios y a nuestra salvación. Eso es creer, confiar, seguirle. Dice entonces a esta persona, Él le da el poder de ser llamado
hijo de Dios? Fíjate, la Escritura nos dice claramente y lo establece. Las personas que se pierden nunca son mencionados como hijos de Dios, los que se pierden. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios que nosotros antes, por naturaleza, éramos hijos de ira. O sea, no éramos hijos de Dios. O sea, lo mismo que las demás personas, todo el que está en el mundo que aún no ha aceptado a Jesús, dice la palabra de Dios, que la ira de Dios se revela del cielo contra los hombres que con impiedad detienen la justicia. O sea, los que son hijos según la carne, las personas pueden tener hijos según la carne, ¿no? Un hijo de un padre y de una mujer, este es un hijo natural, pero Dios establece que lo que son según la promesa, según lo que Dios ha prometido a los que aceptan a Jesús, estos son los verdaderos hijos de Dios. Nosotros como seres humanos por naturaleza hemos nacido en pecado. En nuestro ADN, en nuestro genoma humano, tenemos la condición adámica, la condición del hombre que cayó en el huerto del Edén. Y por tal causa, esa condición de pecado nos separa de Dios y nos sitúa al lado, escuchen bien esto, al lado del enemigo. La palabra de Dios dice claramente en el libro de San Juan 8, 42, 43 en adelante. Escuchen esto. En una ocasión Jesús tuvo un enfrentamiento con los judíos y los fariseos. Ellos los querían matar a él, no aceptaban sus palabras. En el libro de Juan 8, 43 Jesús le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Jesús le dijo en el Juan 8:44, escuchen esto, mis amigos, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. O sea, aquí vemos que aquellos que se han levantado contra Jesús, aquellas personas que no han aceptado a Cristo, aquellas personas que viven en pecado, en delito, Jesús dice, no digan que dijo Natanael, en Juan 8:43, que esas personas impías, perversas, como esos asesinos que no tienen misericordia, son hijos del diablo y los deseos de él quieren hacer. Los deseos del diablo, ¿cuál es? Matar, robar, destruir. Por ejemplo, no podemos decir que una persona que decide con un cuchillo, por ejemplo, o con un arma, o como este joven que entró al vagón del tren, del metro en Santo Domingo, donde su intención era matar a todo lo que estaba en el metro, es una persona que es hijo de Dios. Un hijo de Dios se diferencia de los demás en el amor, en la misericordia, en el perdón. Jesucristo declaró, aprended de mí que soy manso y humilde del corazón. Nosotros tenemos que ver que nuestras acciones realmente muestren de que somos hijos de Dios. Hay muchas personas que su conducta muestran que están muy lejos del hecho de ser llamados hijos de Dios. Podemos entonces ver y ser manifestado que los hijos del diablo son aquellos que obran en maldad e injusticia. La palabra de Dios lo declara. Es importante ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienaventurados los que trabajan por la paz, dice Mateo capítulo 5, versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dijo Jesús. Los que buscan la paz entre la gente, entre los hermanos, entre la familia, entre los esposos y la pareja. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y quiero decirle algo. Tal vez mucha gente me dice, no, porque todos somos hijos de Dios. Quiero decirle algo y yo sé que usted va a estar de acuerdo conmigo. Los hijos de Dios no son ladrones, no son mentirosos, no son idólatras. Los hijos de Dios no son asesinos, drogadictas. Los hijos de Dios no son prostitutas. Los hijos de Dios no andan buscando pleitos, chismes y contienda. Los hijos de Dios son diferentes. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si en verdad somos hijos de Dios, entonces las cosas nuevas tienen que manifestarse en tu vida. Los hijos de Dios perdonan, los hijos de Dios aman, los hijos de Dios dicen, excúsame, lo siento, no fue mi intención, permiso. Los hijos de Dios saben comportarse como hijos de Dios. Fíjate cómo podemos llamar a estos feminicidas, ¿no? Que están matando y asesinando tantas mujeres.
Podríamos llamar a esas personas que matan a la madre de sus hijos, a esas personas con las cuales han convivido todo el tiempo. ¿Podría una persona que tenga odio, rencor, que tenga en su corazón esa maldad, esa raíz de amargura, llamarse un hijo de Dios? ¿O acaso se le ha olvidado a mucha gente que la palabra de Dios dice que somos templo de Dios y que Dios habita en nuestros corazones? O sea, Dios, un Dios santo y un Dios justo, no puede habitar en un lugar donde haya esa ira. O sea que el llamado hoy es que venga la familia de Dios, es que sea hechos hijos de Dios a través de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Hay un llamado, dice la palabra, y una vez más repetimos ese versículo inicial: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios le ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador y creer en Él. En Juan 3:10, primera de Juan 3:10, la palabra de Dios dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escuchen esto: la persona que no es justo, la persona que actúa de una manera depravada, inapropiada, que actúa violando el derecho de los demás, aquella persona que no ama a su hermano, la palabra de Dios declara que no es hijo de Dios. Esto lo dice la Biblia. Usted puede decirme, pero ven acá, pero entonces si no es hijo de Dios, Julián, ¿de quién es hijo? La Biblia dice que no es hijo de Dios el que odia, que no es hijo de Dios el que desprecia, que no es hijo de Dios el que quiere destruir. Entonces, ¿de quién es hijo? Jesús lo dijo en Juan 8:44 a los fariseos, que eran sus enemigos que lo querían matar: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hay que asegurarnos claramente esta parte. Somos, sí, eso sí, somos criatura de Dios, pero solo los hijos de Dios son aquellos los que han hecho a Jesucristo Señor y dueño de sus vidas. Dios quiere serte también a ti, su hijo, su hija. Así que es un momento muy especial para nosotros decir: Señor, yo también quiero ser hijo de tu reino y de tu gloria. Estás escuchando tu programa Palabras de Vida. Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija. Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él, y me ha dado el poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, mas a todo aquel que le recibieron, o sea, el que le recibe, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Dios quiere que hoy tú pase a ser hijo legítimo de Dios. Él quiere adoptarte para hacerte su hijo, porque los hijos de Dios son los que van a heredar el trono, van a heredar el paraíso. Los hijos de Dios son los que van a estar en la presencia de Dios. Entonces Dios quiere que tú seas parte de ese gran equipo llamado en la palabra de Dios, los hijos de Dios. Nos convertimos, una vez más, reitero, en hijos de Dios cuando somos salvos, porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra nueva relación con Jesucristo, a través del nuevo nacimiento. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eres una criatura nueva cuando estás en Cristo Jesús. Yo recuerdo que antes de ser cristiano, Julián hacía muchas cosas que no eran del agrado de Dios y no podía realmente declarar ese derecho de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mi actitud, mi manera de vivir no era la que agradaba a Dios. Y todos nosotros sabemos, Julián, cómo vivimos. La gente dice que ellos son también de Dios, pero ellos en su corazón, en lo íntimo, las personas saben cómo están viviendo. O sea, nosotros estamos conscientes del estilo de vida que llevamos. Y es necesario que vengamos a los pies de Jesús para ser hechos hijos de Dios. El pecado nos separa, el pecado nos lleva a una condición de estar lejos de Dios y separado de Dios. Fíjense que Jesucristo es el puente a través de la cruz del Calvario que une a Dios y a los hombres. Cuando Él estaba allí superido en aquella cruz, clavado en aquel madero, estaba haciendo un puente que se había roto en el huerto del Edén cuando Adán pecó contra Dios y por naturaleza todo ser humano fue separado de Dios hasta el día de la cruz, hasta el día que el Cristo glorioso, Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Nazaret, vino a reconciliarnos con Dios a través de su sangre, a través de su sacrificio. Por eso es que dice la palabra, Julián, en ese versículo que hemos iniciado, que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios le ha dado el derecho, ¿no? Es un derecho adquirido, como cuando tú adquieres la nacionalidad de una nación. Aunque tú no naciste en Estados Unidos, si te hiciste ciudadano, ya tú tienes los mismos derechos que un ciudadano americano. Y estos son los hijos de Dios, los que han recibido a Cristo. La palabra de Dios va aún mucho más lejos y nos dice que somos coherederos con Cristo, ¿no? De las promesas de Dios, de las riquezas celestiales. Somos coherederos junto con Él de la gloria venidera. Todos aquellos que hemos hecho a Jesús Señor de nuestras vidas, dueño de nuestra vida y de todo lo que somos, tenemos esa promesa gloriosa, no igual a aquel que vive conforme a sus propios placeres y deseos mundanos y pasajeros, que no le van a garantizar vida eterna. Solamente todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, eso tienen garantía de vida eterna por medio de haberse hecho adoptados hijos de Dios. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 en adelante: oíste que fue dicho, ama a tus hermanos y aborrece a tus enemigos. Pero ahora, en la gracia, yo les digo, amad a vuestros enemigos y oren por los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justo e injusto, dice el Señor. Ahí está claramente cómo Dios demuestra aquí cómo deben comportarse los hijos de Dios. Incluso, mire, es duro para la gente amar al que lo ha traicionado, al que le ha mentido, al que lo ha engañado, le ha estafado. Sin embargo, Él dice, para que ustedes sean llamados hijo de vuestro Padre Celestial, hijo de Dios, amen aún a sus enemigos y oren por los que los persiguen y por los que les roban. Sea el nombre de Dios bendito por siempre. Parece paradójico en un mundo donde vivimos lleno de maldad, pero la Biblia, la palabra de Dios es clara y habla de esto, de que de esa forma nosotros podemos tener y adquirir el nombre de ser hijo de Dios. Recuérdense que Jesús una vez más dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. Antes de Cristo venir, el mundo entero, dice la palabra de Dios, está bajo el poder del maligno.
la verdad es que Satanás tiene mucha influencia sobre el sistema y sobre la forma de vivir de mucha gente. Esta gran cantidad de asesinatos, de odio que vemos, odios raciales, vemos esta situación en el Medio Oriente, cómo está la situación acá en nuestro país, la violencia, la delincuencia. Todas estas personas, estos son los frutos de los hijos del diablo, lamentablemente. Jesús dijo que los fariseos, que los enemigos de él, eran hijos del diablo. El que practica el pecado, dice en 1 de Juan 3:8, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. No basta con decir con tus palabras, yo soy hijo de Dios. No, ustedes están equivocados. La Biblia dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, en Romanos 8, del 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, los que son guiados en justicia, en verdad, los que son guiados en amor, en misericordia, los que son guiados en paz, los que respetan los derechos de los demás, respeta a tu esposa, respetar a tus padres. No solamente es matar o robar, la gente está confundida en este término. La gente cree que matar o robar es los únicos pecados que existen. El odiar, el guardar rencor, el no perdonar, el no amar, el ser infiel a tu esposa, el ser infiel a tu esposo, ¿no? El decir palabras deshonestas, personas que viven todo el tiempo con una maldición en sus labios, personas que viven actuando, ¿no?, con indiferencia hacia los demás. Y estas son actitudes que no muestran a Dios en nuestras vidas. No es solamente el hecho de que yo no mato y yo no robo, yo soy hijo de Dios. No. El hecho de no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas nos separa de Dios. Así que la palabra de Dios lo declara claramente. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Vamos a un corte y volvemos en su programa Palabras de Vida. Estás escuchando tu programa Palabras de Vida. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Cuando los esposos Pérez tuvieron su primer hijito, habían pasado meses de impaciencia en una optimista apuesta. Mientras Manuel aseguraba que sería varón, Laura insistía en que sería mujer. Por fin llegó el esperado día y nació un varoncito. Estaba sano y robusto, pero tenía en su carita una ligera desviación en la mandíbula inferior, un pronunciado estrabismo y una baba incesante, marcadas señales de retraso mental. Fue muy duro el golpe para los pobres esposos Pérez, pero Laura no se dio por vencida, sino que de ahí en adelante dedicó todo su tiempo al cuidado de su hijito. Pasaron los años, y los Pérez llevaron una y otra vez a su hijo a lugares de diversiones para ver si reaccionaba, pero todo fue en vano. Una tarde llegó la madre de Laura, y al ver con qué esmero y paciencia ésta atendía a su pobre hijo, que ahora tenía 15 años de edad, le dijo: «Laura, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo de cuidarlo, aún conserves tu paciencia como si fuera un recién nacido? ¿Cómo puedes soportar tanto?». Laura sonrió con tristeza y respondió tranquilamente: «Mira, mamá, si mi hijo alguna vez muestra una señal de que me quiere, por muy tenue que sea, yo me sentiré recompensada por todos los años que le he dedicado». Eso es exactamente lo que ocurre entre Dios y nosotros, a los que desea tratar como hijos. San Juan dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo y se hizo hombre, pero el mundo, que fue creado por medio de él, no lo reconoció. A pesar de que Dios mismo habitó entre su pueblo, los suyos no lo recibieron como tal. No obstante, a los que sí lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Lejos de rechazarnos por haber rechazado a su Hijo amado, el Padre Celestial nos sigue ofreciendo a quienes lo aceptemos el ser adoptados como hijos suyos. Según San Pablo, el Espíritu de Dios nos adopta como hijos y nos permite tratar a Dios como nuestro Padre, y nos asegura que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos, explica el apóstol, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Por qué será que Dios nos cuida tanto a pesar de que no reaccionamos? Siendo así, ¿por qué persiste en mostrarnos su amor una y otra vez? ¿De veras lo amamos? Entonces, ¿por qué no le correspondemos como Él desea? Ya es hora de que le mostremos a Dios nuestro amor, abriéndole la puerta de nuestro corazón para que entre y ocupe el trono de nuestra vida. Wow, maravillosa esta declaración. ¿Por qué no abrir nuestros corazones a Dios para que Él entre y ocupe el trono de nuestra vida? Julián, yo no tengo padre, ¿sabe? Mi papá murió hace ya muchos años y parte de la delincuencia que hoy sigue arropando, mi padre murió en un enfrentamiento a tiros. Él estaba en un lugar y unas personas estaban haciendo un atraco. Él no sabía lo que sucedía ahí. Él salió y escuchó unos disparos. No sabía que los delincuentes estaban parados frente a él, donde él estaba. Él trabajaba en una ferretería. E inmediatamente le dispararon a mi padre y fue asesinado allí. Eso hace casi unos 23 años. O sea, terrenalmente no tengo padre, pero mi Padre Celestial, Dios, sigue ahí. Nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado. Y en mi momento más difícil he sentido su amor y su cuidado por mí. No hay un privilegio mayor que ser llamados hijos de Dios. Independientemente de que todos un día se vayan de tu lado, independientemente de que las personas que te han prometido fidelidad un día te fallen, independientemente de que alguien que te prometió amor un día no te lo dé, el Padre Celestial quiere que tú seas su hijo o su hija. Él te está llamando para que le reciba como ese Padre verdadero, ese Padre amoroso, que quiere que tú y Él estén juntos por toda la eternidad. Dios te amó tanto que no podía resistir el vivir sin ti. Por tal causa murió por ti en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, para que ahora, si tú le recibes, sea hecho hijo e hija de Dios. Dios quiere ser tu padre, Dios quiere ser tu amigo, Dios quiere ser tu consejero, Dios quiere ser todo lo bueno y agradable para ti, si en verdad tú lo recibes, como dijo los versos bíblicos que al principio leímos en el libro de Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero todo aquel que le recibe, el que cree en su nombre, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Quieres ser hijo de Dios? Solamente tienes que arrodillarte ahí donde está, cerrar tus ojos o poner tu mano en tu corazón y hacer una oración sencilla y decir: Señor, por favor, recíbeme como tu hijo o tu hija. Y te aseguro que ahí Dios te va a recibir. Si de corazón y de verdad tú haces esta oración, donde quiera que esté, Él está dispuesto a adoptarte como su hija en esta hora. Julián, yo nunca me he sentido, aunque mi padre no está conmigo, nunca me he sentido huérfano. Tengo a mi Padre Celestial. Un día tengo a mi mamá viva, un día mi madre morirá. Ella ya es una persona en edad, no está rondando los 80 años. Yo sé que por naturaleza todos nosotros un día partiremos y mayormente está contemplado que los padres mueran primero. Pero cuando tenemos a Dios, a nuestro Padre Celestial, vemos la vida con otra óptica, con otra perspectiva. Del todo no nos sentimos huérfanos, porque tenemos ese confort que nos da el Espíritu Santo, ese aliento, esa fortaleza, esa garantía de que Él está a nuestro lado, en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos angustiosos. Qué maravilloso tener al Padre Celestial. La palabra de Dios, una vez más, nos ha declarado que aquellos que hemos recibido a Jesucristo por medio de la fe, somos los que somos hechos hijos de Dios, para ser adoptados hijos suyos por medio de esa fe en Cristo Jesús, según la pura voluntad de Dios. Así que invitamos a todos los amigos, vamos a hacer esta oración, ¿no? Para que donde quiera que esté, le ore al Señor ahora y le reciba como Señor. Y tu Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial que estás en los cielos en esta hora, oh Dios, te pedimos que perdone nuestros pecados con lo que hemos fallado tantas veces, Señor, y te hemos ofendido. Recíbenos en esta hora como tus hijos, Señor. Haznos santos, santifícanos a través de la sangre de Cristo Jesús. Que seamos hijos obedientes, que demos buenos ejemplos de un buen Padre. Perdona todas nuestras transgresiones y ayúdanos a vivir
de la manera santa y piadosa que tú quieres que vivamos, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, amados hermanos y amigos, por estar en su programa Palabras de Vida. Este fue su hermano Pastor Julián Joaquín que estuvo con ustedes. Su hermano Natanael Razón, quien le recuerda: Cristo Jesús da vida eterna y salvación.